Regresamos a Argumentos, continuamos conversando con el internacionalista, el profesor Luis Angarita, tratando de entender los acontecimientos que se han producido en el país vecino andino, en el Perú. Bueno, y cómo nos afecta también. Estábamos hablando de que en los últimos meses hemos venido escuchando a dirigentes de distintos países de Latinoamérica hablando de la integración latinoamericana. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, a la que justamente Pedro Castillo, Gustavo Petro y otros presidentes miembros, pues decían que estaban evaluando la posibilidad del regreso de Venezuela a este mecanismo de integración. ¿Cómo impactan estos acontecimientos de inestabilidad política a esos procesos que se buscan realizar en el continente para la integración latinoamericana? Bueno, cree un poco de incertidumbre en el caso de la comunidad andina, porque es en la transferencia de la presidencia pro tempore entre Perú y Ecuador que se hace este anuncio, este primer anuncio que luego respalda Petro, de invitar a Venezuela, aprovechando quizás la coyuntura en donde en Bolivia, en Perú y en Colombia hay presidentes que están a favor de incluir a Maduro y a Venezuela en el foro. Creo que esto es un debate de integración importante porque no solo habla de esta fotografía política, de esta alianza política, sino de implicaciones técnicas, económicas, jurídicas, con tribunal, con ordenanzas supranacionales. Entonces creo que de alguna manera frena este ímpetu de retomar el ingreso de Venezuela a la comunidad andina. Recordemos también que hay nuevos liderazgos. Lula asume el 1 de enero, Petro tiene ya una agenda internacional y posturas internacionales muy definidas, también está AMLO, que pareciera que está de retirada, pero también con un protagonismo regional que trata de levantar la bandera del progresismo. Entonces, todo lo que está sucediendo en Perú hay que verlo con mucha cautela para tratar de rescatar, y en palabras de Petro, que el progresismo también tiene que ser democrático y respetar principios como la alternancia, el respeto al Estado de Derecho, la convivencia con el otro, cosa que pareciera que en Perú está quebrada en estos momentos. Bueno, mucha preocupación por todos los acontecimientos que están en Perú. Ahora vamos a revisar un portal digital para que usted también nos dé su visión. Este es del medio de comunicación alnavío.es y es un artículo de opinión escrito por el profesor e historiador Pedro Benítez y lo titula de esta forma: ¿por qué se suicidó políticamente Pedro Castillo? Lo vamos a revisar de inmediato. Ahí dice: luego de meses de enfrentamiento con el Congreso y continuos traspiés propios, Pedro Castillo dio finalmente el pretexto perfecto para sacarlo de la presidencia. 30 años y 7 meses después del autogolpe del expresidente y hoy reo de la justicia Alberto Fujimori, se ha repetido aquella observación de Marx según la cual la historia tiende a repetirse dos veces, una como tragedia y otra como farsa. Cuando desde el exterior se critica la debilidad absoluta de los presidentes peruanos ante el Parlamento, hay que tomar en cuenta que Fujimori gobernó de manera arbitraria y sin control, con el respaldo mayoritario de la población, el apoyo de los militares y de sus servicios de inteligencia dirigidos por el siniestro Vladimiro Montesinos. Es un artículo de opinión y también con elementos históricos del profesor Pedro Benítez. ¿Por qué ese suicidio político de Pedro Castillo? Yo creo que lo mencionamos en el bloque anterior, creo que fue la medida desesperada. Se anticipaba desde su día de elección que con un respaldo muy minoritario en el Congreso iba a enfrentar procesos de juicios políticos. Había sobrevivido a unos 2 iniciales, al no conseguir las 2/3 partes. Siempre se habla del diputado número 87, que es el que alcanza esa mayoría calificada que permite el juicio, y había prometido que eventualmente frente a un juicio iba a afrontar la defensa. Es inesperado que en un momento desesperado haya intentado disolver el Congreso cuando no hay espacio para la interpretación que eso suceda. Lo que dice la Constitución lo dice claramente: solo puede disolver el Congreso cuando el Congreso le ha vetado y ha censurado a dos primeros ministros, cosa que no ha sucedido, y las 2 referencias claras las tiene, por supuesto, el expresidente Fujimori, que fue un golpe de Estado, y el caso de Martín Vizcarra, que logró con el apoyo político disolver el Congreso y llamar a
elecciones anticipadas. Ahora, para analistas de corriente de izquierda, pues aseguran que el hecho de que el presidente Pedro Castillo, o ahora expresidente, haya recibido unas semanas atrás a la Organización de Estados Americanos, él en ese momento pues contaba de algunos actos de la oposición que buscaban desestabilizar su gobierno, quizá esa reunión pues no le favorecía, no le favoreció. Yo creo que en efecto había un veto de toda la sociedad política a Pedro Castillo, una lucha importante y se ilustraba en esta prohibición a salir al extranjero. O sea, el presidente para poder salir tiene que pedir permiso al Congreso y este no se le otorgaba. Y Pedro Castillo, frente a esta debilidad interna, trató de buscar legitimidad en la comunidad internacional, bien sea en el foro de la comunidad andina, en conversaciones con el presidente Lasso, acercándose a Lula, acercándose a Petro, invitando a la Organización de Estados Americanos, pero parece que todo esto sigue sin ser suficiente para haberle dado algún tipo de respaldo o piso político. Ahora, para hacer una revisión ya de cierre de este año de todos los procesos que hemos venido observando en el continente latinoamericano. Ahora también en Argentina hay otro proceso contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, además una político líder importante, la expresidenta de este país. Sí, allí es la antesala a una campaña electoral que tiene como herencia conflictos internos del partido de gobierno. Recordemos que el presidente Alberto Fernández llega a la presidencia por alianzas del sector peronista, sí, encabezados por Cristina, pero a lo largo de estos años han sufrido divisiones, han sufrido enfrentamientos y quizás las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que hablan de políticas económicas, de hablar de renegociaciones de deuda, han enfrentado las visiones y las doctrinas que alcanzaron estos grupos de poder. Lo vimos en las elecciones del año pasado, las elecciones de medio término, las PASO, que mostraron una fuerte división en el partido de gobierno y una victoria de la oposición encabezada por Macri, y esto termina siendo el preludio de lo que va a ser la campaña del 2023. Entonces, cuando se habla de que Latinoamérica ha dado un giro a la izquierda, pues no es tan así. O sea, si miramos adentro de cada gobierno de América Latina, pues también, si bien en algunos casos ha triunfado la izquierda, pues también tienen una oposición con fuerza en los congresos, con fuerza en las asambleas. Sí, y quizás el caso de Brasil es el más emblemático, simbólico, emblemático de lo que es el triunfo de la democracia, que se permiten alternancias. El caso de Argentina, hubo gobierno de Cristina, luego hubo gobierno de Macri, luego hubo gobierno y nadie duda del proceso electoral. El caso de Brasil, un país de millones de personas, terminan votando más de 70 millones y con una diferencia muy pequeña de apenas un 1%. Creo que al final todo esto termina siendo una victoria de la democracia. Reto para los líderes de izquierda, que ahora se habla de una revolución rosa, de gobiernos no tan radicales como la primera década, que van a tener que gobernar en épocas de crisis. Muy probablemente el año 2023 se hablen de recesiones económicas, sí, recesión económica en la zona euro, probablemente en Estados Unidos con un menor crecimiento, con retos de pobreza, y ya serán gobiernos de izquierda que no gobernarán en bonanzas de commodities o bonanzas de materias primas, sino que les tocará aparte administrar crisis que implican exigencias sociales de toda la población latinoamericana. Ahora, profesor, usted como internacionalista y también experto en estos temas económicos, algunos organismos internacionales pues han dicho que una de las economías que va a crecer para el venidero año en América Latina es Venezuela, así como también el caso de Colombia y de Panamá. ¿A qué se deberían las causas de este crecimiento? Y ya para despedir. Sí, en el caso de Venezuela, las expectativas están centradas primero en el rebote, luego de años de crisis económica, en que poco a poco se van dando la reactivación primero del consumo privado, luego de un conjunto de inversiones, y probablemente el escenario petrolero permita que Venezuela incremente producción y que esto sirva al crecimiento económico, por supuesto siempre condicionado al escenario político. En el caso de Colombia y Panamá, creo que son de los que
más espacio fiscal tienen para reimpulsar un crecimiento económico frente a un mercado internacional debilitado y vías a una recesión. Profesor, gracias por estar con nosotros en esta edición de Argumentos y darnos su visión de los acontecimientos que están en desarrollo en Perú, así como otros procesos que vive hoy Latinoamérica. Muy buenas tardes. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía. Al regreso seguimos con otros temas. Vamos a estar andando en el panorama político nacional. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos.